Hola, muy buenas noches amigos del corazón. Me da mucho gusto saludarlos nuevamente y que estén conmigo en esta noche tan especial. Gracias por darme el privilegio de compartir conmigo esta noche un tema muy interesante, el cual vamos a hablar y es sobre la meditación y el estrés. Me gustaría mucho que comenzaran a escribir para darles la bienvenida. Hola Claudia, muchas gracias por acompañarnos, gracias por tu apoyo. ¿Quién más está con nosotros en esta noche? Bueno, poco a poco van llegando. Disculpen un poquitito el retraso, el internet ha estado con intermitencia, entonces hasta que no solucioné ese inconveniente no me senté con ustedes aquí a hablar. Bueno, vamos a empezar esta noche con el tema que es la meditación y el estrés. Me gustaría mucho saber, Claudita, en este caso, que es la persona que está con nosotros esta noche, para ti, ¿qué es el estrés? ¿Mm? O que a medida que, gracias, Claudita, un abrazo también muy grande para ti. O a medida que se vayan conectando, que me vayan comentando qué es el estrés. ¿Mm? Bueno, vamos a empezar a contarles qué es el estrés. El estrés hace parte del sufrimiento. ¿Qué significa estrés? Significa sufrimiento. Y se refleja como una alarma, o una resistencia o un agotamiento. Inicia con una alarma. Luego empieza esa alarma a darse con resistencia y luego llega un momento en que ya pasa a ser un agotamiento. Mucha gente dice, bueno, entonces cuando sucede eso, entonces voy a relajarme. ¿Mm? Y mucha gente se va de paseo a relajarse. Y resulta que en ese paseo o cuando está tomando algún tipo de descanso, termina dándole con el transcurrir de los días o si sigue con el mismo nivel de estrés, un infarto, un accidente cardiovascular, puede convulsionar, puede haber un factor inmunodepresivo, se le puede presentar algún tipo de infección, hay 100.000 cosas. Frankie, muy buenas noches, gracias por acompañarme, gracias por tu apoyo, gracias por estar aquí conmigo y con nosotros y compartir. Bueno, seguimos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El estrés es una relación entre las cargas. Imagínense una balanza. Tiene su columna en la mitad, que es el estrés, y las relaciones entre la carga y la resistencia. ¿Hasta qué punto mi carga puede llegar a ser más pesada que la resistencia? Llega un momento en que se rompe esa balanza. ¿Sí? Y cuando se rompe esa balanza es cuando empiezan a aparecer síntomas y esos síntomas pueden dar lugar, buenas noches, qué lindos que estén aquí conmigo. Para mí es un privilegio y un honor verlos en este Facebook Live y que me estén apoyando y les agradezco mucho el que compartan los contenidos para que más gente aprenda a tener o abra un poco más su conciencia y podamos vivir más en armonía, que muchos lo necesitamos, entendamos que hay mucho más que lo que vemos. Y entonces gracias por estar aquí. Entonces les sigo comentando. El estrés es una relación entre la carga y la resistencia. Entonces, cuando la carga se hace mayor a la resistencia, entonces se rompe la situación o el equilibrio y ahí aparecen los síntomas que les decía que pueden llegar a ser dolores de cabeza, puede haber fiebre, puede haber insomnio. A mí me ocurre que más que el estrés, porque gracias a Dios ya he venido adquiriendo herramientas que me han hecho manejar esa situación, porque igual somos seres humanos y hemos tenido momentos de ansiedad que tiene que ver con el futuro, porque el estrés se relaciona con el futuro, es decir, lo que me produce a mí ansiedad de lo que no ha ocurrido. De situaciones que aún no han llegado, eso es lo que causa el estrés. Que ahorita les voy a decir cuáles son las razones por las cuales nosotros desencadenamos esas situaciones. A mí personalmente cuando me da estrés o estoy en ansiedad, me da muchísimo dolor de estómago, pero no es el dolor de estómago agradable de las mariposas, sino como si estuviera enferma con
como si tuviera una especie de diarrea, como si estuviera súper mala, un dolor terrible. Y es a causa de esa ansiedad que me produce X o Y situación. Entonces, cuando me llega eso a mi vida, lo que hago es aplicar la meditación, que es la respiración que les contaba en uno que otro video antes, pero hoy vamos a hacer énfasis en cómo se trabaja esa parte de la meditación. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando aparece el estrés en nuestra vida, la carga es mayor a la resistencia. Entonces, ¿cuáles son los factores que desencadenan este estrés? Muchos es el trabajo, la mayoría de gente es el trabajo, la familia, las deudas, la parte económica, las dudas, las malas relaciones interpersonales con nuestra pareja, con nuestros amigos, con nuestros hijos. Y siempre es la ansiedad, porque ¿qué va a pasar a futuro? ¿Qué va a pasar? ¿Qué es lo que puede ocurrir? ¿Sí? Y no nos ubicamos en el aquí y en el ahora, que es lo único que tenemos. Nosotros no sabemos más adelante qué puede ocurrir. Hola Ella, buenas noches, bienvenida a este Facebook Live. Para mí es un gusto que estés con nosotros. ¿Mm? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Voy a contarles la historia de una persona que esta persona sentía palpitaciones cada vez que tenía una especie de ansiedad y era una situación que le causaba mucha incomodidad. Sentía que el corazón se le iba a salir del pecho. ¿Mm? Esta persona fue al médico a ver qué era lo que estaba ocurriendo y le hicieron una especie de diagnóstico, porque finalmente el médico lo que nosotros hacemos es, con los síntomas que tenemos, darle una información, pero resulta que él no se sensibiliza. ¿Qué significa eso? Tú llegas al médico, le dices X o Y circunstancia, te puedes mandar a hacer los exámenes, pero no hilan delgado, no van a fondo. ¿Qué puede ser lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que puede hacer que se generen estos síntomas? Sino que él solamente saca un diagnóstico con una información que le da al paciente. Entonces, esta persona que les cuento, yo la acompañé a hacerse sus exámenes clínicos y médicos y pues resulta que todo le salió perfecto. Y él cada vez que tenía ansiedad, las palpitaciones eran más fuertes. ¿Mm? Yo lo veía un poco triste y deprimido. En ese tiempo no tenía la conciencia de las circunstancias, ni tenía el conocimiento, pero sí tenía algo que es el instinto. Entonces, tratábamos de conversar, de entregarle las cosas a nuestro ser superior, hablar de qué podía hacer lo mejor, que se calmara. Y con el pasar de los días, ya le habían hecho todos sus exámenes y había salido perfecto, pero él seguía con su palpitación y él seguía con su inquietud. Todo le había salido muy bien. Con el pasar de los días, un domingo hablamos por la mañana y él estaba en una profunda, profunda tristeza. ¿Mm? Y dejamos de hablar, pero que habíamos quedado que hablábamos el lunes después, por la mañana, pues como para yo no me sentí muy tranquila de escucharlo tan triste. Entonces yo le dije, bueno, mañana hablamos. Entonces me dijo, no puedo hablar contigo porque voy a mandar a arreglar mi teléfono. Mi teléfono celular está dañado. Entonces yo le dije, bueno, apenas saques tu celular o me llamas de alguna cabina o me llamas de algún celular público o de un amigo, pero pues cuéntame a ver cómo te fue porque yo quedé con la inquietud. Yo seguí con mi sensación extraña y el martes lo llamé porque él no me había llamado y el celular seguía apagado. ¿Mm? El miércoles lo llamé y el celular seguía apagado. Yo decía, ve, tan raro. Él era como un padre para mí, una persona a quien yo quiero mucho porque pues fue algo muy cercano para mi vida. Y cuando les dije era, pues ya hacen relación qué fue lo que le ocurrió. ¿Mm? El viernes me llaman. Él ya venía con esta sensación de profunda tristeza, que más adelante les voy a explicar esto. El viernes me llaman y me dicen, ve rápido que tal persona se murió. Y dije, pero no puede ser si todos los exámenes le salieron perfectos. Él había fallecido. Entonces, ¿qué sucede? El estrés es una enfermedad silenciosa. Él
no sabía qué le estaba ocurriendo. El médico, cuando le hicieron sus exámenes y todo, dijeron, él está perfecto, pero no existe más médico para estas circunstancias que nosotros. Nosotros sabemos cuando estamos bien o cuando estamos mal, cuando tenemos síntomas. Hay uno que es súper fuerte y es la profunda tristeza. Se va la felicidad de nuestra vida, ya no hay alegría, ya no hay motor, ya no hay entusiasmo, ya no hay nada que nos genere esa chispa. Yo les había hablado en alguna que otra charla anterior de que el sentido de vida es muy importante para nosotros. Y a veces el estrés, como ya la carga es tan alta, ya no hay resistencia y se rompe. Entonces, no hay mejor médico que nosotros mismos porque nosotros sí interiorizamos, sabemos qué es lo que está ocurriendo, ¿sí? Cuando digo esto de que no hay mejor médico que nosotros mismos, es que nosotros podemos empezar a entender nuestros síntomas de estrés. ¿Sí? Es muy importante ir al médico y es muy importante asesorarnos porque ellos son los que conocen cómo es la situación. Pero como no hay sensibilización, sino solamente información, no se sabe a ciencia cierta cuál es la circunstancia que nos puede estar generando X o Y síntoma, pero nosotros sí podemos asociarlo perfectamente y podemos entender que el estrés no existe sino en nuestros propios procesos mentales. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos por algo que se llama la percepción. Todo lo que es dada por nuestros cinco sentidos y se afianza o se edifica por nuestras conductas y por nuestros hábitos a diario. Pero lo que significa para mí X o Y cosa no necesariamente significa para el otro. Hay gente que dice, ve, este tan fresco, y el otro, uy, no, pero qué persona tan angustiante, o sea, está tenaz o le salió de chiripa, que es un término muy coloquial de nuestro país. Pero resulta que todos tenemos una percepción diferente y eso es debido a nuestras formas de ser criados, a nuestras capacidades, a lo que les decía, las conductas y los hábitos. ¿No? Por ejemplo, una persona que no tenga el sentido de la vista desarrollado puede desarrollar muy bien el oído. Entonces, va a tener una percepción totalmente diferente, ¿no? Al que sí lo tiene. Entonces, eso es muy importante, el recordar que nuestra realidad, ¿no? Es solo mi interpretación de las situaciones. ¿Por qué les hablo de esto? Porque el estrés es algo que creamos nosotros. Existen angustias, pero son inventadas. O sea, finalmente pueden haber 10.000 circunstancias que puede estar afectando una situación o no, pero nosotros mismos les damos la importancia o la interpretación que nosotros queramos a esas circunstancias. Además, hay algo que es muy importante y es que nosotros tenemos solamente el aquí y el ahora. Nosotros no sabemos qué va a pasar mañana. Nosotros podemos proyectarnos y podemos programar X o Y situación, circunstancia. Ah, que mañana tengo que ir a estudiar. Ah, que arte o recoger a mi hijo al colegio. ¿Sí? Pero nosotros no sabemos qué puede ocurrir para bien en el transcurso de los días que pueda mejorar nuestra percepción frente a una situación de angustia. ¿Sí? Y sobre todo si ponemos en ejercicio y práctica la fe, porque la conciencia nos desarrolla la fe. ¿No? Cuando tú abres tu conciencia y te das cuenta que hay algo más allá de lo que crees que es tangible, tú puedes ver que hay unas cosas que tú no tenías ni siquiera en tu mente concebidas y que están ocurriendo. ¿No? Entonces eso es muy importante. ¿No? Entonces, existen unas interpretaciones de esas realidades que pueden generarnos algo que se llama lo impulsivo y lo compulsivo. Entonces, hay gente que desarrolla mucho más ansiedad y que lo compulsivo no lo vuelve sustitutivo, sino que es una cosa loca en aumento. Por ejemplo, hay una persona que está en ansiedad, entonces fuma más o come más, ¿sí? O el que se droga más o toma más, se vuelve una situación que
se sale del control y de la autonomía de la persona en sí y genera una cantidad de conductas destructivas. Eso es lo que ocurre cuando hay una mala percepción de una realidad que es mi interpretación. Entonces, ¿cuáles son los síntomas de estas circunstancias? Tenemos un miedo terrible, hay gente que le da gastritis, dolor de cabeza, ganas de vomitar, palpitaciones, y estas situaciones son síntomas, ¿sí? Que no las sensaciones que yo tengo que estar pendiente, porque el estrés genera una cantidad de sustancias tóxicas en mi organismo y eso trae unas consecuencias bastante degenerativas y resulta que yo quiero estar bien y cuidarme, entonces, ¿cómo hago para manejar esto? Voy a compararles el estrés como una persona que lleva una mochila y que va cargando demasiado con artículos que cree que son necesarios para ese viaje, ¿sí? Y llega un momento en que esa mochila se rompe. Entonces, ¿cuál es la sensación de la persona cuando ve que esa mochila se rompe y que llevaba todas sus herramientas y todos los accesorios que requería para su viaje? Hay un poco de tristeza, frustración, ansiedad. ¿Mm? Entonces, y esas circunstancias hacen que esa persona no sea feliz. Entonces, ¿qué pasa? Normalmente cuando llegan las personas al médico, porque esta es la enfermedad del siglo, el estrés. La gente llega al médico, entonces el médico te dice, bueno, existen 3 formas de tratar esto. Una es la parte médica, donde te mandan medicamentos. Dame un segundito aquí que está como molestando esto. Una es la parte médica, donde te envían unos medicamentos. La otra es la parte psicológica, vamos a tratarte con un especialista en psicología. ¿Sí? Y la otra parte es a través de unas filosofías. Esas partes médicas, psicológicas y filosóficas están compuestas por algunas cosas que se llaman acciones conductuales, acciones psicológicas, acciones cognitivas, donde puede ser practicando un deporte, donde busquemos algún tipo de circunstancia que nos haga abordar la vida de una manera más positiva, ¿no? Les estoy hablando mucho de la parte científica, porque cuando nosotros subimos nuestras endorfinas, que es la hormona de la felicidad, a causa de, por ejemplo, ejercicio, nos sentimos más a gusto. Y cuando nos sentimos más a gusto, pues pasa un poco al segundo plano el estrés. Porque hay algo que es muy importante, y es que no podemos encontrar como la estabilidad necesaria mientras no hagamos algo que es un proceso biológico súper importante y necesario. Y les voy a contar por qué este proceso biológico es súper necesario. Y es utilizar la herramienta de la meditación. ¿Sí? Mucha gente me dice, Katia, meditar es religioso, meditar es esotérico. Y yo le digo, un momentico, meditar no es ni religioso ni es esotérico, es un proceso normal de nuestro cuerpo, ¿sí? Lo que pasa es que mucha gente al meditar le da una trascendencia espiritual. Pero si nos vamos a remontar en la parte científica, el año más o menos de 1800, un estudioso llamado Joseph Gall, él desarrolló una teoría que se llamaba la pseudociencia de la frenología. ¿Qué significaba eso? Que el cerebro, él decía que cada parte de la cabeza tenía áreas especializadas. Y efectivamente, con el transcurrir de los años y del tiempo y de la ciencia, se dieron cuenta que nosotros tenemos 2 hemisferios y que cada hemisferio tiene una condición especial y diferente. Por ejemplo, el hemisferio izquierdo es el área que es matemática, es el área que es analítica, lógica, secuencial, racional, es ejecutivo y tiene algo muy, muy especial que tienen muchos computadores, por no decir todos,
y es un reloj integrado, ¿sí? Es decir, ese hemisferio, el hemisferio izquierdo, controla el tiempo, la parte racional. Y el hemisferio derecho es el emocional, el creativo, el holístico, el musical, el espiritual, el artístico. Y tiene algo increíble, y es que este hemisferio no tiene reloj. ¿Qué significa? Que él no maneja o no conoce el tiempo. Les voy a poner un ejemplo de cuando ustedes han meditado y se han dado cuenta, no se han dado cuenta. Y el mejor ejemplo es cuando una persona se queda mirando el fuego, ¿m? Y queda como sonsa, y queda como extasiado mirando el fuego, y como que el tiempo se detiene o no existe en ese momento, y se concentra en mirarlo, o cuando tú estás en una fogata en la playa o en un bosque, o bueno, en un espacio donde tú te concentras en el fuego y tú te das cuenta que el tiempo desapareció. Tú te embobas en esa circunstancia, ¿sí? Es como sonso. Quedas como, wow, ¿qué pasó? Y puede pasar un tiempo, ¿sí? Esa situación donde tú te quedas así concentrado, eso es meditar. ¿Sí? Y es cuando la parte, se fija la parte del hemisferio izquierdo, quitándole como el poder de la racionalidad. Y cuando, porque siempre el hemisferio izquierdo tiene pensamientos intrusivos, sí, o sea, que él siempre está como tratando de controlar situaciones, sí, como que no se distraiga, como para quitar el objeto, la atención de un objeto de la parte focal, ¿sí? O sea, como nos hace permanecer en latencia esa situación, el hemisferio izquierdo está pilas, atento, ¿sí? Como, wow, ojo, no se quede ahí, sino esté en la jugada, como siempre despierto al accionar. Entonces, ¿eso qué hace? Que el hemisferio derecho se concentra en esa situación y hace que el foco permanezca con el izquierdo y entramos en una situación de éxtasis. ¿Cuál es la mejor manera de manejar estas situaciones de éxtasis que son tan fantásticas y que nos generan tantos beneficios a nuestro cuerpo? Yo les explicaba que es con la respiración. ¿Y cuál va a ser nuestro objeto de enfoque en ese momento? El entender cómo lo estás haciendo. Es decir, me concentro en respirar por la nariz, me concentro en sentir por dónde va pasando el aire, ¿sí? Sostengo y boto, nada por la boca, pero con la conciencia de cómo está atravesando el aire en mi cuerpo. Cuando yo hago ese ejercicio, estoy aumentando eh, como la buena salud de mi cuerpo, porque hay regeneración de nuestros glóbulos blancos y hace que toda la parte de esos químicos que pueden estar intoxicando nuestro cuerpo salgan de ello. ¿No? Entonces, la meditación es algo magnífico. Hay mucha gente que utiliza otro tipo de instrumentos, pero aún así sigue utilizando la respiración y el objeto de concentración. Por ejemplo, hay personas que lo hacen con una vela, efectivamente, pero con la concentración en la respiración. Hay gente que utiliza tibetanas, ¿sí? O esas ruedas tibetanas, o cuentas del rosario, por ejemplo. Hay personas que haciendo el rosario utilizan la meditación porque tienen el objeto bien definido en el foco, ¿sí? Y ellos están en su especie de oración, pero aún así hay total y plena concentración. Eso es meditar. Científicamente está comprobado que subimos nuestros niveles de glóbulos blancos, limpiamos nuestro organismo cada vez que meditamos y sobre todo con el objeto claro en el foco y con nuestra respiración. ¿Mm? Entonces, cuando el hemisferio derecho se concentra,
todos entramos en éxtasis y nuestras sustancias tóxicas desaparecen. Hay muchos estudios de medidas científicas, de estudios científicos donde demuestran que la meditación han llegado a regenerar el organismo a una manera sorprendente. Hay mucha gente que se ha curado de cáncer o de enfermedades que no tienen cura o que ya van en un estado muy avanzado y que a partir de la meditación han podido regenerar su organismo. Entonces, ojo porque no le estoy dando un enfoque ni religioso, ¿sí? Ni holístico, ni nada por el estilo a lo que estamos hablando de la meditación, sino les estoy hablando de la parte científica. Está comprobado que realmente el meditar nos ayuda a regenerar nuestro cuerpo. Hay algo que está muy de moda y no sé si lo han escuchado, que es el mindfulness, ¿no? Que es un estado donde se busca eh, desarrollar la capacidad de prestar atención de manera consciente. Nosotros siempre vamos por inercia. Yo siempre les digo, paren un momentito, paren, tomen conciencia, hagan una respiración profunda, piensen si realmente lo que están pensando, sintiendo, diciendo, que eso es algo que tiene que ir acorde para no generar caos en nuestra vida. Lo que pienso, lo que digo, lo que siento y lo que hago siempre tiene que ir alineado, no puede ir disperso. Cuando está en dispersión, causa caos. ¿Ok? Nuestro sentir, nuestro hablar, nuestro pensar y nuestro hacer siempre tiene que estar alineado. Yo no puedo estar pensando una cosa, sintiendo otra y haciendo otra y diciendo otra porque todo eso genera un caos y van a venir unas consecuencias súper delicadas a mi vida. Entonces, vuelvo y le retomo. El mindfulness es la capacidad de prestar atención de manera consciente a X o Y experiencia en el aquí y en el ahora, en el momento presente, ¿sí? Con varias acciones que son interés, curiosidad y aceptación. Se está implementando muchísimo en las oficinas y en los espacios donde hay gente trabajando de 8 a 10 horas. ¿Por qué? Porque ya estamos entrando en un momento en que si seguimos igual en automático, pues nos estamos destruyendo. Entonces, ¿qué nos genera la meditación? La meditación nos va a dar paz. Les hablaba de la tristeza, ¿no? La meditación me va a dar felicidad, me va a llevar a unas condiciones impresionantes. Yo les digo que la ensayen, ahorita si quieren lo intentamos así sean 30 segundos, me va a dar serenidad, me va a dar armonía y sobre todo calma. ¿Qué significa eso? Que va a bajar mis niveles de estrés. Cuando hay conciencia hasta desaparece, ¿sí? Del aquí y del ahora. Entonces, vamos a, como están en sus casas o donde puedan hacer el ejercicio, les voy a dar como las indicaciones para que lo hagan. Entonces podemos cerrar los ojos, podemos poner nuestros pies alineados, descansados. Vamos a poner la lengua sublingual, es decir, hacia arriba, ¿no? Con la boca cerrada y vamos a respirar profundamente. Sostenemos y botamos. Respiramos profundamente pensando cuál es el trayecto que está tomando el aire. Entonces, baja hasta los pulmones, los llena, sostengo y empiezo a hacer el recorrido de manera hacia afuera. Esa es una manera de meditar. Es una manera muy agradable, muy sencilla. Podemos hacerlo en cualquier circunstancia o momento. Nos podemos detener en cualquier circunstancia.
Eh, Hay lugares muy lindos donde nosotros también podemos hacerlos, donde hay unos aromas a flores, la naturaleza. Bueno, cada cual busca sus espacios, empiecen a practicarlos, empiecen a ver que hay mucho más allá de lo que podemos ver, ¿sí? Con unas gafas donde puedan tener acceso a la conciencia y a la sabiduría. ¿Sí? Recuerden que todos estamos conectados de una manera u otra. Recomienden este canal a sus conocidos, recomienden, compartan los videos. Yo agradezco muchísimo lo que ustedes puedan hacer por ustedes, por mí y por otros. Todos somos parte de un todo. Y les doy infinitas gracias por darme el privilegio de poder entrar hoy a sus hogares o a sus espacios y que lo que les he compartido quede en el corazón y sea para práctica. Muchísimas gracias por compartir esta noche conmigo. Gracias. Ay, hola Ivonne, un abrazo muy grande. Gracias, Frankie. Un deseo no satisfecho se puede convertir en gran frustración y esto desencadena una fuente de energía negativa y esto retrae crecimiento. Literal. Muchas gracias, Frankie, por ese aporte. La buena cierto, un buen ejercicio de respiración puede controlar, puede tranquilizar. Literal. Y nos puede reparar nuestros tejidos. Ahí, miren, hay una cantidad de cosas, de documentación. Médica que ahorita está demostrando todo lo que puede hacer la meditación. Eh, Hay un gran médico ahorita, no, el doctor Lipton, Bruce Lipton, hizo una película y un gran especial y tiene un informe médico grandísimo, un estudio clínico de todo lo que hace la meditación y cómo regenera a partir del ADN nuestro cuerpo. O sea, es increíble. ¿Mm? Todo es posible, cree, confía, cambia, cambia tu conciencia. Muchas gracias, Frankie. Muchas gracias, Mariluz. Muchas gracias a cada uno de ustedes por compartir conmigo. Deseo que descansen, que tengan muy buena noche. Inviten a sus amigos. El jueves es un taller pago donde les estoy compartiendo el por qué me relaciono siempre con el mismo tipo de personas. Entonces, les envío un abrazo, inviten a sus amigos, compartan la información que tengo. Gracias por su apoyo, gracias por estar aquí hoy y que tengan muy felices sueños y que descansen y muchas gracias por